¿Qué tal? Os habla Jesús Conde desde videotutoriales.com. Nuevo videotutorial dedicado a JavaScript. En los anteriores hemos visto cómo usar funciones y variables. Hemos usado variables para almacenar y trabajar con números. Pero algunas de las aplicaciones más útiles en JavaScript están relacionadas con el uso de strings, de texto, y de arrays. Cuando hablamos de arrays podemos definirlos como grupos de números, grupos de strings o también grupos de objetos. A lo largo de este bloque que vamos a dedicar a strings y arrays, que de nuevo nos llevará seguro más de un videotutorial, estudiaremos los siguientes temas. Con respecto a los strings, veremos cómo se almacenan strings en el objeto string, cómo creamos y cómo usamos objetos string, cómo podemos calcular el tamaño de un string, cómo trabajar con partes de un string y cómo encontrar un string dentro de un string más largo, extraer un substring. Y con respecto a los arrays veremos cómo crear y usar arrays, cómo trabajar con arrays string, arrays que contengan strings, y cómo se almacenan los arrays dentro de un objeto array. Esto es como un índice de lo que vamos a ver. Seguro que cuando terminemos el video tutorial te quedará todo esto mucho más claro, porque lo mismo que ocurre cuando estudiamos gramática, resulta que aprendemos algo que llevamos usando desde hace mucho tiempo. Me recuerda a aquel personaje de una obra de Molière que se quedaba muy sorprendido cuando se enteraba que llevaba hablando en prosa toda su vida y sin saberlo. Pues con los temas de los strings ocurre algo muy parecido, porque los strings son algo así como la prosa de la programación. Y además también ya en anteriores videotutoriales los hemos usado en distintas ocasiones. A efectos prácticos, lo fundamental es saber que se trata de trozos de texto y que deben ir siempre entre comillas. En resumen, podemos decir que los strings son siempre un grupo de caracteres de texto. Para usarlos le damos un nombre, como hacemos con todas las variables, y lo que guardamos en ese contenedor es un trozo de texto entrecomillado. Un ejemplo muy sencillo, pues como decíamos, primero creamos una variable dando un nombre que es donde vamos a guardar el string. Posteriormente le damos un valor que tiene que ser un trozo de texto siempre entre comillas. Por ejemplo, recuerda que esto es una declaración, terminamos con un punto y coma. Aquí tendríamos un ejemplo de string, variable, contenido. Sencillito desde luego lo de los strings. Sin embargo, a efectos técnicos tenemos que señalar que JavaScript siempre almacena los strings como objetos string. En general no tenemos que preocuparnos por eso, es algo de lo que ya se va a encargar el propio JavaScript. Pero en el momento en que empecemos a ver distintas técnicas para poder trabajar con los strings, tendremos que ver los métodos y las propiedades, mejor la propiedad en este caso, porque tiene una sola, que tiene el objeto string. Recuerda, ya lo dijimos en varias ocasiones, que los métodos no son más que funciones integradas, funciones built-in, pero que se aplican a objetos específicos. Es decir, en este caso JavaScript cuenta con un conjunto de propiedades, ya decía en este caso con una propiedad y una serie de métodos específicos para poder trabajar con el objeto string. Creo que este es un buen momento para hablar de las referencias rápidas, de las referencias de bolsillo, de los lenguajes de referencia, como queráis llamarles. En bastantes ocasiones suelo poner en el sitio enlaces a lo que suelen denominarse los cheat sheets, serían las chuletas traducido a castellano, creo que la mejor traducción. Hay gente que le suele hacer gracia.
Intento nunca ser rotundo en estos temas porque las generalizaciones nunca son buenas, pero estoy segurísimo que una persona que vea un cheat sheet como el que vemos en estos momentos en pantalla y no sepa que para cualquier programador algo así es imprescindible, estamos ante una persona que no ha programado nada en su vida. Este tipo de referencias las necesita todo el mundo que quiera hacer algo en programación. Y cualquiera que sea el lenguaje de programación que vaya a usar. No solo porque es una barbaridad querer tener todos los métodos, funciones, propiedades, sintaxis, objetos, etcétera, 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 memorizados, sino porque además cada vez que sale una nueva versión de un lenguaje se le incluyen nuevos métodos, propiedades, funciones, etcétera, etcétera. Y además se modifican algunos de los ya creados. Por eso trabajar sin estos lenguajes de referencia es una temeridad y no se le ocurre a nadie que sepa lo más mínimo de estos temas. Prácticamente sea cual sea el trabajo que estemos haciendo, el contar con buena documentación es clave. No solo en este tema, cualquiera que se quiera poner a hacer un trabajo un poco serio, pues tiene que huir de la improvisación y la chapuza y por lo tanto el tener una documentación base sólida, unida a una planificación también sólida del trabajo es clave. Por eso me parecen también estas cheat sheet, aunque son demasiado escuetas, pero sí que para rápidamente encontrar un método, el nombre de un método, son muy buenas. Lo vemos aquí, por ejemplo, estamos hablando de los string y observa cómo aparecen enumerados por orden alfabético los distintos métodos que se le aplican al objeto string. Recuerda que decíamos hace un momento que el objeto string tiene una serie de métodos, de funciones internas para aplicar a este objeto en concreto. Pues aquí los tenemos resumidos. Y es cierto que en este caso, como decía, es demasiado escueto. Por eso puede que sea incluso mejor tener a mano, aparte de este cheat sheet, tener lo que se denominan las referencias de bolsillo, referencias rápidas, lenguaje de referencia. Hace unos días, por ejemplo, una persona de las que está siguiendo el curso, que perdone porque no diga el nombre, estuve mirando unos emails, pero no lo encontré, me envió que en este caso es un cheat sheet. Aquí lo vemos, voy a reducirlo un poco para que se vea completo. Vemos aquí un ejemplo de un cheat sheet que viene como un apéndice junto con la Biblia de JavaScript, que es un excelente libro sobre este lenguaje de programación. Vemos aquí como, por ejemplo, nos pone todos los operadores y aquí, como vemos, además de aparecer el operador, aparece al lado información sobre cada uno de ellos. Es muy completo, desde luego no trae solo operadores, esto es al principio, pero trae todos los objetos, métodos, la sintaxis. Por tanto, es otro buen ejemplo de la utilidad de este tipo de lenguajes de referencia. Yo, de todos modos, en concreto el que uso es el lenguaje de referencia JavaScript de O'Reilly. Vemos aquí, por ejemplo, en lo que estamos ahora en concreto, string. Simplemente aquí, como vemos, aparecen por orden alfabético. Pulso sobre string y observamos como aquí nos aparece la información, que se trata de un objeto, cómo construirlo, y posteriormente las propiedades, que ya decía que es una sola, de la que hablaremos en un momento, y los distintos métodos, como vemos cada uno de ellos con una explicación de lo que hace. Aquí tenemos ejemplos de los distintos métodos que se usan con el objeto string. En fin, creo que era importante hacer referencia a esto y desde luego si quieres tomarte en serio lo que es la programación, no se te olvide siempre tener al lado una referencia rápida de este tipo. Desde luego, como ocurre con los esquemas o similares, los mejores son los que se hace uno mismo, por eso no estaría nada mal que te crearas tus propios cheat sheets o tus referencias rápidas, aunque los hay ya muy buenos, pero en un principio hay que dedicar un tiempo para entenderlos, ver cómo están organizados y quitarles el máximo rendimiento. Volviendo al tema del objeto string,
cuando queremos crear un string existen dos modos de hacerlo. Uno es el habitual, que ya hemos utilizado antes. Incluso ya en este video tutorial hacíamos referencia en un principio a ese método de construir un string. Pero también podemos construir un string usando la sintaxis oficial para la creación de un objeto. En los dos casos el resultado es el mismo. Tenemos almacenado en una variable llamada ejemplo un trozo de texto que dice lo que aquí vemos. Sin embargo, como vemos en el segundo de los métodos, el que se utiliza para crear objetos, usamos la palabra clave new, aquí lo vemos, y posteriormente el nombre del objeto que queremos crear. De todos modos, estamos diciendo que el resultado final es el mismo y desde luego es mucho más sencillo crearlo de este modo que hacerlo con la sintaxis de objetos. Pero lo que sí que es imprescindible, no tendría sentido no decirlo, es que JavaScript considera los strings como objetos y por lo tanto le aplica posteriormente propiedades y métodos como a cualquier otro objeto. Vemos en un ejemplo funcional el modo en que podemos añadir contenido a un string, aunque creo que realmente es uno de esos casos en que no tiene nada que explicar. Porque en algunos lenguajes de programación, como ya comentamos, puede ser necesario crear la variable antes de darle un valor. Sería algo tan sencillo como poner var, ejemplo 1, y con esto habríamos creado una variable. ¿Se puede hacer en JavaScript? Sí, pero no tiene sentido ninguno porque en el momento en el que queramos darle un valor tenemos que volver a poner el nombre de la variable. Y recuerda que en JavaScript, se use o no var, ya explicamos en qué casos se debe usar y en cuáles no. Cuando ponemos ejemplo 1 igual, que es justo lo que tenemos aquí, ya creamos la variable ejemplo 1. Por lo tanto, definir antes las variables no tiene sentido en JavaScript. Simplemente poniendo ejemplo 1 igual y aquí el contenido, ya creamos la variable y ya le damos un valor, en este caso un string. Para cambiar el contenido del string, recuerda que en cualquier otro momento del script, simplemente volviendo a escribir el nombre de la variable y dándole otro contenido, inmediatamente con esto ya habremos hecho que el contenido que tiene ejemplo 1, en lugar de ser lo que aquí poníamos, pasa a ser lo que aparece ahora aquí. Recuerda que también podemos unir varias variables, por lo tanto varios trozos de string, en uno solo mediante el uso del operador de concatenación. Recuerda que ya hablamos de que este operador más, cuando trabaja con números suma, pero cuando trabaja con strings, lo que hace es unir, concatena. Vamos a borrar este segundo ejemplo 1 que habíamos creado y simplemente observa este script muy sencillo que lo que va a hacer, si observas, creamos dos variables, ejemplo 1 y ejemplo 2. En cada una de ellas incluimos un string, por lo tanto que contiene un trozo de texto. Y posteriormente creamos una tercera variable a la que llamamos ambos y hacemos que sea la suma de las dos variables anteriores. Por tanto, aquí, de momento, en ambos tenemos almacenado el contenido de estos dos strings, que irá uno después del otro. Y ahora usamos alert para que aparezca en pantalla el resultado. Si lo probamos, pulsando C12, vemos cómo aparece la alerta. Este es un ejemplo de string, punto, se trata solo de un ejemplo. Ejemplo 1 más ejemplo 2. Esto nos vale también para entender a qué nos referimos cuando hablamos de concatenación y el uso del operador más.
Uso que, como decíamos, varía según se use con strings o con números. Los strings los concatena, los números los suma. JavaScript sabe perfectamente en cada momento qué tipo de dato está usando y, por lo tanto, si es un string o es un número. Nos podríamos preguntar de nuevo qué hace en caso de que se encuentre con que tiene el operador más con un número y un string, con las dos cosas. Bien, en ese caso lo que hace es concatenar y no sumar, porque el string, si es un texto, es imposible sumarlo, y por lo tanto lo que hace, convierte el número en un string y concatena los dos. Así que lo vemos en un ejemplo también. Vamos a modificar el primero de los strings y vamos a guardar en la variable, en lugar de un string, un número cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, 42. Y ahora aquí, para que tenga algo de sentido, vamos a cambiar lo que pone aquí. Vamos a dejar un espacio para que no se pegue. Y ahora, por ejemplo, aquí 42 ejemplos de código. Digo, porque si no, saldría algo que no tiene sentido ninguno. Bien, pues ahora aquí, como vemos, es el ejemplo que decíamos de un número y un string al que vamos a usar con ellos el operador más. Pues cuando es así, recuerda que lo que va a hacer es concatenar. Convierte 42 en un string, aunque no lo sea, y nos saldrá 42 ejemplos de código, con un espacio, porque recuerda que lo dejamos aquí, muy importante, también cuando queremos que aparezca un determinado texto y que aparezca bien formateado. Pues lo guardamos, creo que estaba sin guardar, y si lo vemos, observa cómo aparece 42 ejemplos de código, concatena, no suma nada, como vemos. Ya lo hemos probado en algún otro ejemplo, creo que ahora no sería necesario hacerlo, pero recuerda que si en lugar de ser un número y un string fueran dos números, en este caso lo que hace el operador más es sumar, y el resultado que nos va a salir no va a ser 4223, como sería si fueran strings, sino que será la suma de 42 más 23, como vemos también ahora. Bueno, lo guardamos y lo probamos y observa cómo sale 65. ¿Qué podríamos hacer para que salga 4223? Pues sí, simplemente tendríamos que poner los dos como strings. Y de este modo, sí que si ahora lo probamos, bueno, guardo aquí. Observa cómo ahora lo que nos devuelve es 4223 porque concatena, no suma. Recuerda, por tanto, que para que sume tienen que ser dos números, en caso contrario siempre concatena. Y recuerda que cuando hablamos de números no nos referimos a los caracteres que aquí aparecen, sino al tipo de datos. Aquí no son dos números, sino que son dos strings. E incluso recuerda que si apareciera un string y un número, en este caso ya tienes que saberlo, seguiría concatenando y no uniendo. Convierte este número a string. No convierte al string en número, sino el número al string. Lo vemos de nuevo para acabar con este apartado, como nos concatena de nuevo, convirtiendo este número en un string, y por lo tanto aparecerá 4223, como vemos aquí de nuevo. Pues volviendo a mi lenguaje de referencia, como decíamos antes, los strings son objetos y por lo tanto tienen propiedades y métodos. Pues ahora lo que tendremos que ir viendo son los usos concretos, para poder entenderlo, de las distintas propiedades y métodos. Y para empezar, ya decíamos que propiedades tiene solo una, la propiedad length, que hace referencia, yo creo que la mejor manera de traducirlo sería el tamaño. Nos indica el número de caracteres que forma el string. Aquí lo vemos en la explicación que nos da. Len es el número de caracteres del string y es de solo lectura, solo nos devuelve un valor que va a ser el número de caracteres que forme ese string. Vemos su uso en un ejemplo concreto. Aquí tenemos un string que está guardado en la variable de nombre ejemplo. Para que nos aparezca en pantalla vamos a usar, por ejemplo, en este caso un document write para que nos lo escriba. Bueno, pero bien escrito desde luego, document write. Y ahora lo único que tenemos que hacer para usar la propiedad length es poner el nombre de la variable donde está almacenado el string, ejemplo,
la sintaxis de punto, un punto, y ahora el nombre de la propiedad, length. Simplemente esto. Con esto lo que vamos a tener en pantalla es el número de caracteres que tiene el string. Si lo guardamos y lo probamos, vemos cómo nos devuelve el número de caracteres 29, que son los que forman el string. Si alguien no tiene nada mejor que hacer, pues que nos cuente. Recuerda que también cuenta los espacios en blanco, son caracteres también, y el punto del final. Recuerda que aunque estamos usando un string, por lo tanto una cadena de texto, lo que nos devuelve length es un número que posteriormente podíamos usar en otras funciones o variables. Pues se me ocurre, por ejemplo, para determinar solamente los strings que tengan más o menos tamaño, pues en este caso tendríamos que usar length, pero como número, que es el valor que nos devuelve. Pues seguimos viendo cómo podemos usar los métodos del objeto string. Recuerda que cuando hablamos de métodos hablamos de funciones integradas aplicables a un objeto concreto. Al tratarse de funciones integradas, de funciones internas, no necesitamos definirlas, no tenemos que crearlas nosotros. Ya lo ha hecho JavaScript. Lo único que tendremos que hacer es llamarlas. Vemos de nuevo en la referencia de bolsillo los distintos métodos que JavaScript tiene para trabajar con el objeto string. Vamos a ir viendo los más importantes y explicándolos. Recuerdo una vez más que conseguir soltura en el trabajo con estas referencias nos permite en ocasiones encontrarnos con algún método que nunca hayamos utilizado y que no entendamos y que sin embargo rápidamente viendo esta referencia rápida saber cuál es su sintaxis, si lleva parámetros o no los lleva, de qué forma tenemos que colocar los parámetros y por tanto es clave para poder posteriormente usar en profundidad cualquier lenguaje de programación. Para empezar vamos a ver qué métodos tenemos que usar para poder cambiar el case de un string. Cómo podemos convertir las letras de un string de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Para ello tenemos que usar uno de estos dos métodos que aquí vemos, toLowerCase o toUpperCase. Desde luego hemos empezado por dos facilitos porque justo lo que hacen es exactamente eso, convierten las letras todas a minúsculas de un string o todas a mayúsculas. Mejor dicho, lo vamos a ver ahora, crean una copia del string con las letras en minúsculas o mayúsculas porque estos dos métodos no modifican el string original. Vamos a verlo en un ejemplo funcional. De momento voy a pegar ya el string, simplemente una variable ejemplo que contiene como dato un string en el que he mezclado letras mayúsculas y minúsculas simplemente para ver cómo funciona ahora el método, los dos métodos que vamos a probar. Para que tenga una salida en pantalla vamos a usar por ejemplo document_write. Y ahora lo único que tenemos que hacer para usar este método es primero decir a qué variable queremos aplicarle el método, posteriormente la sintaxis de punto y el nombre del método. Eso sí, hasta ahora, si ves, es prácticamente lo mismo que hicimos para la propiedad length, pero al tratarse de un método, los métodos siempre tienen que llevar los paréntesis. Lleven parámetros o no lleven parámetros. Funciones y métodos obligatoriamente tienen que llevar siempre los paréntesis. Cerramos ahora el paréntesis que abrimos aquí y punto y coma, y simplemente con esto ya tenemos creado un método que va a convertir todas las letras de este string en minúsculas al usar toLowerCase.
Lo probamos después de haberlo guardado y observa cómo aparece todos los caracteres del string en letras minúsculas debido al uso del método toLowerCase. Señalar que con el uso de este método no modificamos la variable original. La variable ejemplo, de este modo, si ahora la llamáramos, seguiría conteniendo el string justo como aquí lo tenemos escrito. Desde luego podemos guardar en otra variable el resultado. O también podríamos de forma muy sencilla hacer que ejemplo modifique el contenido usando lowercase. Intenta pensar un momento y ver cómo podrías hacer, de qué modo tan sencillo, para que ejemplo pase a tener todas las letras minúsculas. Es desde luego muy sencillo. Estábamos diciendo que podemos guardar el resultado en una variable. Le podemos llamar resultado y si hacemos esto igual y ahora volvemos a poner esto de aquí, ejemplo toLowerCase, con esto ahora sí ya tendríamos guardado en la variable resultado el string todo en minúsculas. ¿Cómo podíamos hacer para que se guardara en ejemplo? Pues simplemente, en vez de poner aquí resultado como variable, poner ejemplo como resultado. De este modo, ahora sí, ya tendríamos convertida la variable ejemplo, su contenido sería el del string, pero todo en minúsculas. De este modo tan sencillo, ahora podríamos utilizar de nuevo document_write, pero ahora ya no sería necesario hacerlo usando el método toLowerCase, sino simplemente llamando a ejemplo, y nos lo devolverá en minúsculas porque ahora sí la variable ejemplo contiene todo el string en minúsculas. En fin, no creo que haga ni falta probarlo, pero si alguien tiene dudas, aquí lo vemos como nos devuelve todo en minúsculas al haberlo convertido antes la variable ejemplo con el uso de toLowerCase. toUpperCase es exactamente lo mismo, solo que convierte todos los caracteres de un string en letras mayúsculas. No vamos ni mucho menos volver a hacerlo ahora. Puedes practicar con distintos ejemplos utilizando el otro método. Solo insistir, una vez más, lo decía hace un momento, que siempre que usemos métodos o funciones, siempre tenemos que poner, después del nombre del método o la función, los paréntesis, aunque el método lleve o no parámetros. Es un modo de que el intérprete de JavaScript pueda saber que lo que se encuentra es un método o una función. Por lo tanto, recuerda que siempre, en todos los casos, métodos y funciones tienen que llevar los paréntesis tras su nombre. Pues hasta aquí hemos trabajado con strings enteros, pero JavaScript nos permite trabajar con trozos de un string, lo que se denominan los substrings. Podemos usar justo el método substring, que aquí vemos, para recuperar una parte de un string. Veremos también otro método, el método charadd, que vemos aquí más arriba, están por orden alfabético, aquí lo vemos, charadd, que lo que nos permite es recuperar un carácter único, un único carácter, una única letra que se encuentre en el string. Vamos a ver cómo usar estos dos métodos. Vamos a verlo primero en un ejemplo y posteriormente vamos explicándolo, porque aunque la idea en sí no es nada complicada, la forma de hacerlo sí que se lía un poco por estas cosas que tiene a veces la programación. Vemos aquí en esta primera parte, como hemos hecho exactamente lo mismo, para que nos salga en pantalla usamos document_write y posteriormente ponemos el nombre de la variable que contiene el string, ejemplo, la sintaxis de punto. Posteriormente usamos el método substring, los paréntesis y ahora sí, entre paréntesis, tenemos que usar dos parámetros.
que son los parámetros a partir de qué carácter tiene que empezar y cuál es el último carácter. Es lo que nos explica aquí perfectamente en la referencia de bolsillo, el nombre del método, entre paréntesis los parámetros from to. Pues a partir de eso, en teoría, pues vemos cuál es el primero de los caracteres y cuál es el último, y solucionado. Pues, en fin, intenta hacerlo, y si estás habituado a trabajar con lenguajes de programación, ya sabrás que no es tan sencillo. No es que sea más complicado, sino que tiene una serie de normas que no son las que utilizamos normalmente. Echa si quieres tus cuentas y veremos ahora cuando lo probemos a ver qué es lo que sale, poniendo, como vemos, de parámetros de inicio el carácter 5 y final el carácter 9. Pues lo comprobamos, vemos qué resultado tenemos y ahí nos sale es U. ¿Por qué sale eso? Pues para entender por qué sale eso tenemos que ver cuáles son las normas de estos índices de los parámetros, el índice de apertura y de cierre que utiliza JavaScript. Y la primera de esas normas para entenderlo es que los índices empiezan con 0 para el primer carácter del string, no con 1. No vale de mucho preguntarse por qué o por qué no, pero en programación el 0 es un valor. Y cuando contamos el número de caracteres que hay, por ejemplo, en un string, tenemos que empezar contando 0, 1, 2 y no empezar por 1. Creo que no tiene mucho más que explicar. Veremos cómo con los arrays pasa exactamente lo mismo. Por tanto, sí que es muy importante tener en cuenta siempre que si tenemos una palabra, por ejemplo, digamos la palabra verano, el modo en que se indica el valor numérico en JavaScript, en general en todos los lenguajes de programación, sería del siguiente modo. Aquí lo vemos, el índice para el carácter V, que es el primero, sería el índice 0, no 1. Y así sucesivamente, para E, que es el segundo, sería 1, para R, que es el tercero, 2, hasta el último. ¿Qué es un lío? Pues bien, pero recuerda que es imprescindible para poder entender cómo funciona esto, siempre recordar que el primero de los índices para contar caracteres, como es en este ejemplo, es el 0 y no el 1. Si lo vemos en el ejemplo que hemos escrito, en el que ponemos como índice de inicio 5, si vamos al string, observa cómo empezaríamos, la E sería 0, 1, 2, 3, 4 sería el espacio vacío, y por tanto 5, donde le decimos que tiene que empezar, sería la E. Segunda norma clave para entender los índices. El segundo índice, el índice de cierre, no es inclusivo. Quiere decir que lo que se marque significa el primero de los caracteres que queda fuera. Por lo tanto, llegará hasta el carácter anterior. Por lo que si volvemos a contar, aquí empezamos 5, 6, 7, este espacio vacío, 8, y la n sería el 9, pero recuerda que queda fuera porque es excluido, y por lo tanto es justo lo que nos sale, como veíamos, es espacio U mayúscula, porque es justo el intervalo que aquí ponemos de 5 a 9. Bueno, señalar que esto siempre es así, que los espacios vacíos también cuentan como caracteres. El resto simplemente son esas dos normas clave. La primera es que se empieza a contar desde 0 y no desde 1. Y la segunda es que el índice de cierre es no incluido, quiere decir que es hasta el carácter anterior al que indicamos aquí como cierre. Con esas dos normas ya tendríamos claro el modo en el que substring funciona. Poníamos aquí una tercera norma que creo que no, aparte de que tiene muy poco interés, creo que incluso podría contribuir a liarlo más. Simplemente señalarlo como anécdota, pero no tiene más importancia. El orden en el que ponemos los dos índices es indiferente. Quiere decir que si en lugar de poner, como pusimos aquí,
5,9 pusiéramos 9,5 funcionaría igual, porque toma el menor como el de inicio y el mayor como el de cierre. Pero eso no tiene una utilidad práctica, sí que creo que es normal que hagamos referencia a ello, pero no tiene ningún tipo de utilidad práctica. Por lo tanto, lo mejor es recordar esas dos normas clave, y con ello sabremos ya el modo de extraer un substring de un string. Practiquemos con unos cuantos ejemplos que, además de ser más entretenido, es la mejor forma de aclarar esto, que después de usar unas cuantas veces no es nada complicado, pero sí que de entrada hay que tenerlo claro, porque si no realmente puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y para practicar vamos a borrar lo que teníamos aquí escrito y vamos a poner un string que creo que puede ser muy claro para estos ejemplos. Vamos a poner un string al que llamamos, por ejemplo, alfabeto, el nombre de la variable, y con las letras del alfabeto incluidas. Pues empieza el juego. A ver, primer ejemplo, ¿cómo tendríamos que hacer, qué parámetros teníamos que poner para que nos devuelva las 4 primeras letras del abecedario, A, B, C, D? ¿Qué tendríamos que escribir? Como siempre, para el video tutorial intenta hacerlo por tu cuenta y lo vemos ahora aquí también. Para empezar vamos a usar document_write para poder verlo en pantalla. La variable alfabeto, el método substring y ahora los parámetros. ¿Qué parámetros serían? Queremos que empiece por la primera de las letras. Si queremos que sea la primera de las letras, ¿cuál es el parámetro de inicio? El índice tiene que ser, recuerda, 0. Y el segundo de los parámetros queremos que sean las 4 primeras letras, y recuerda que el índice de cierre no es inclusivo. Por lo tanto, si queremos que llegue hasta el 4, tenemos que poner aquí, en este caso, 4. Porque recuerda que 4, si contamos por los dedos, sería el quinto de los caracteres, por lo que ya tienes que saber. Por lo tanto, de este modo, nos devolverá, poniendo como parámetros 0, 4, nos devuelve los 4 primeros caracteres. De nuevo recuerda siempre el tema de depuración. Esto es un error, por ejemplo, muy común. Aquí, como ves, hemos cerrado los dos paréntesis de los parámetros de la función, pero no cerramos de document_write. Por lo tanto, tenemos que poner aquí otro paréntesis de cierre para que esté bien. Pues con esto ahora sí, si lo probamos, F12, observa cómo nos devuelve ABCD, las 4 primeras letras de nuestro string, usando substring. Intenta ver cómo tendrías que hacer para que te devolviera la Y y la Z, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que poner aquí como índice de inicio y de cierre? Pues si contamos con los dedos, recuerda, empezando por el 0, llegaríamos hasta el 24, y ahora recuerda que queremos que nos devuelva 24 y 25, por lo tanto aquí tenemos que poner 24 y como índice de cierre 26, porque sería la primera, si la hubiera, en este caso no la hay, pero que quedaría fuera. Hay que poner 24, 26 para que nos devuelva YZ. ¿Funciona? Pues de nuevo lo probamos, a ver si funciona o no. Y observa cómo aparece YZ. Recuerda que si pusiéramos 26, 24, el resultado sería exactamente el mismo, por lo que decíamos antes, aunque no tiene una aplicación práctica. Yo creo que no es importante, justo porque no nos va a servir para nada. Pero observa cómo sí que funciona y sigue devolviéndonos YZ. Del mismo modo, si pusiéramos 0, 26, pues devolvería el alfabeto entero. Porque son justo todos los caracteres más 1, porque recuerda empieza en 0, y aquí el último es excluido, y por lo tanto 0,26 incluye todos los caracteres del alfabeto.
Nos vale también el uso de este método substring como ejemplo de que una vez entendido cómo funciona un método, posteriormente usando un lenguaje de referencia o una referencia de bolsillo como la que veíamos antes, es muy sencillo en cualquier momento ir allí, ver cómo se escribe, qué tipo de parámetros tiene que llevar sin ningún problema. Otro de los métodos del objeto string, muy sencillo una vez entendido esto que acabamos de decir, es el método char_add, que aquí vemos que lo que hace es devolver un único carácter que es el que le indicamos como parámetro y siguiendo la misma norma que decíamos ahora, empezando, el primer carácter es el carácter número 0. Por lo tanto, muy sencillo de usar como ves, simplemente char_add y tenemos que incluir entre paréntesis el número del carácter que queremos que nos devuelva. A partir de lo visto, pues desde luego muy sencillo, podemos seguir utilizando la variable alfabeto y simplemente cambiamos aquí el método por el método char_add, como decíamos, y ahora, por ejemplo, ¿qué tendrías que poner para que te devuelva la primera letra? A. Pues muy sencillo, desde luego. Recuerda que el método char_add, como indicábamos antes, admite solo un argumento y pues aquí sería simplemente poner 0, char_add 0, y de este modo nos va a devolver el primero de los caracteres que tiene el string. Si lo probamos, guardamos antes, observa cómo nos devuelve A. Pues para los otros exactamente lo mismo con cualquiera de ellos. Creo que a partir de esto, pues muy sencillo, puedes practicar con cualquiera de los números de los caracteres. Otro uso para los substrings es la posibilidad de encontrar un string que esté dentro de otro string. Un modo de hacer esto es con el uso del método indexOf, que aquí vemos de nuevo en el lenguaje de referencia de bolsillo. Como vemos, se trata de un método que admite dos parámetros. Uno es el substring que queremos buscar y otro el carácter a partir del cual queremos que empiece a buscar. Lo vemos en un ejemplo práctico. Tenemos aquí simplemente un string guardado en la variable ejemplo. Vamos a ver cómo podemos localizar un determinado término que esté dentro del string. Por ejemplo, vamos a ver cómo localizar la palabra esto. La sintaxis es igual a la que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Empezamos por crear una variable, vamos a llamarle por ejemplo buscar, en la que almacenar el resultado. Posteriormente indicar en qué variable queremos buscar, sintaxis de punto, y el método que vamos a usar, que es el método indexOf. Recuerda que tanto propiedades como métodos son case sensitive, diferencian entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto recuerda que esta O tiene que ser mayúscula, si no nos daría error. Y ahora, entre paréntesis, como decíamos, admite dos parámetros, uno de ellos opcional. Vamos de momento simplemente usar uno, indicamos cuál es el substring que queremos buscar, que decíamos que va a ser esto. Con lo que acabamos de hacer, lo que tendríamos es almacenado en la variable buscar lo que nos devuelva indexOf. Lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos devuelve. Le decimos que nos busque un substring, pues lo que devuelve es el primero de los índices de ese substring que estamos buscando. El primero de los índices, según lo que dijimos ya de el modo en el que cuenta JavaScript, por decirlo así. Recuerda que empieza en 0 y por lo tanto aquí si ves el primer carácter que forma este substring es justo el primero también del string. Por lo tanto, lo que nos tiene que devolver esta búsqueda es 0, indicando cuál es el primero de los caracteres que forman, de los caracteres que forma esta palabra que buscamos. Podemos ver el resultado, por ejemplo, con un
document write para ver lo que contiene buscar. Simplemente con esto, si lo guardamos, después de comprobar que esté bien escrito en el editor que uso con Dreamweaver, como vemos, cambia de color para indicarnos ahora que el método write sí está bien escrito. Si lo comprobamos, observa cómo nos devuelve 0, que es el primer carácter donde empieza el substring que estamos buscando. Como decíamos, el método indexOf permite un segundo parámetro en el cual le podemos indicar a partir de qué carácter queremos que empiece a buscar dentro del string. Aquí, como ves, en este string aparece la palabra esto 2 veces. Ahora, indicando solo el substring, nos ha buscado la primera que encuentra. Pero si quisiéramos que buscara más adelante, podemos indicar el segundo parámetro. Vamos a poner, por ejemplo, a partir del carácter 10, y de este modo lo que tendrá que hacer ahora es empezar a buscar no desde el principio, sino desde el carácter número 10. Observa cómo ahora, si lo volvemos a probar, nos aparece 33, que es justo el primer carácter, el índice del primer carácter, donde aparece por segunda vez la palabra esto dentro de nuestro string. Si quieres, puedes practicar con la palabra ejemplo, que como ves aparece también 2 veces, y ver el resultado usando el segundo parámetro o sin usarlo. Y terminamos esta primera parte dedicada a los strings, viendo un segundo método muy similar al que acabamos de ver, que es el método lastIndexOf, que hace exactamente lo mismo, pero en vez de empezar a buscar por el principio, empieza a buscar por el final. Creo que de nuevo, si has seguido hasta aquí, se explica por sí mismo. Recuerda, muy importante siempre, que es case sensitive. Si aquí ponemos, usando lastIndexOf, que nos busque esto, pues si has entendido a lo que nos referimos, ya tienes que también entender perfectamente que lo que va a hacer es encontrarnos el último, porque ahora en lugar de empezar a buscar por el principio del string, empieza por el final del string, y el primero que se va a encontrar que coincide con lo que buscamos es este. Podemos también utilizar el segundo parámetro para indicarle un carácter, un índice de carácter a partir del cual buscar. Recuerda que aunque busque hacia atrás, la forma de contar sigue siendo hacia adelante. Por eso, si aquí ponemos que busque esto, pero a partir, pues por ejemplo, del string 30, recuerda que el primer carácter, el índice del primer carácter de la segunda vez que aparece aquí era el 33, por ejemplo, empezará a buscar desde aquí, pero irá hacia atrás. Por lo tanto, la primera vez que encontrará será esto, y nos tiene que devolver ahora como índice del primer carácter del string que buscamos 0, porque encontrará aquí esto. Si de nuevo lo probamos, observa cómo aparece 0, como decíamos. Por tanto, vemos el funcionamiento de lastIndexOf. Pues vamos a dejar aquí este vídeo tutorial. Nos queda de empezar a ver justo en el siguiente vídeo tutorial los arrays. Trabajo con arrays, que es otro de los temas clave para entender lo que es el lenguaje de programación, en este caso JavaScript, pero estamos hablando de conceptos que son aplicables a todos, prácticamente a todos los lenguajes de programación. Será muy pronto.